Lengua Jones, ¿no? A quien agradecemos de antemano. Un poco para presentar al doctor Recording in progress. Pedro Antonio Lengua. El doctor es un médico cirujano por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Él es médico cirujano oftalmólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hizo su especialidad en el Instituto Nacional de Oftalmología. Tiene también título de maestro en salud pública, tiene otro título en maestría de investigación por la Universidad San Martín de Porres, es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro titular de la Sociedad Panamericana de Oftalmología, también ha sido pasante en córnea en el INO del 2019 al 2020 y actualmente también se encuentra laborando como formador de médicos residentes en la región Ica, que es tutor y coordinador del residentado médico por la especialidad de oftalmología en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Doctor, le agradezco de antemano su participación en el curso y lo dejo a cargo pues de la ponencia de queratitis bacteriana. Ya podría compartir, doctor. Bien. Bueno, antes de comenzar, agradecer al comité organizador que ha tenido bien invitarme a poder compartir un poco alguna información sobre queratitis bacteriana, ¿no? Que es todo un desafío siempre para el médico oftalmólogo, ¿no? También agradecer la presencia de importantes maestros del hospital, del área del departamento de oftalmología del Hospital Loaiza, por su presencia en el curso. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Pedro Antonio Lengua Jones y vamos a hablar de queratitis bacteriana. La queratitis microbiana se produce debido a la proliferación de microorganismos que están asociados a inflamación y destrucción del tejido. El tejido corneal se vuelve muy friable en este caso, ¿no? Se vuelve gelatinoso, elástico, ¿no? Se desnaturaliza totalmente. Y por lo general suelen ser infecciones de difícil tratamiento y deberían ser consideradas como emergencias oculares. Una causa común de ulceración corneal supurativa y en donde el requisito fundamental es que haya lesión del epitelio normal, ¿no? A excepción, como vamos a ver, de la Neisseria gonorrea que puede atravesar tejido epitelial indemne, ¿no? La córnea normal usualmente tiene una resistencia a las infecciones y esa resistencia está dada por todo un equilibrio, un balance entre la lágrima, el parpadeo y el epitelio corneal mismo, ¿no? Bueno, son factores predisponentes para queratitis bacterianas el uso de lentes de contacto, los traumas oculares, cirugías oculares previas, sobre todo en las que se han dejado suturas o donde las suturas son removidas después de algún tiempo. Y algo importante es tener en cuenta las enfermedades de superficie ocular, ¿no? Siempre hay que preguntarle al paciente si hay antecedente reumatológico, sobre todo, porque estas afecciones, recuerden que las afecciones de superficie ocular vienen muy asociadas a síndrome de Sjögren o enfermedades reumatológicas previas, ¿no? Entonces a veces la primera manifestación puede ser la oftalmológica. No necesariamente el paciente tiene que venir con sintomatología florida de enfermedad reumatológica para nosotros tener en cuenta la posibilidad. Tener en cuenta también la inmunosupresión. Y bueno, estos son los códigos CIE-10 con los que se les puede encontrar, ¿no? Aquí está la queratitis bacteriana H16.8. Su incidencia es desconocida exactamente. Se estima que unos 30.000 casos, que hay unos 30.000 casos al año en Estados Unidos. 10 a 30 individuos por 100.000 usuarios de lentes de contacto al año pueden tener queratitis bacteriana. En Australia se sugieren reportes de 4.2 casos por 10.000 usuarios de lentes de contacto por año. Y Gran Bretaña reporta 1.500 queratitis bacterianas por todas las causas al año. Hay muchos pacientes con diagnóstico de queratitis bacteriana que pueden llegar incluso al trasplante corneal. Más o menos entre un 0.5 a 1% de queratitis infecciosas van a requerir intervención quirúrgica en Estados Unidos
Los cambios de patrones de factores de riesgo pueden ocasionar que los reportes estadísticos varíen, como por ejemplo VIH, inmunosupresión, uso de lentes de contacto y trauma. Los microorganismos que detectamos con mayor frecuencia son los patógenos gram positivos como los estafilococo coagulasa negativo, los gram negativos como la pseudomonas aeruginosa, y pueden haber también queratitis polimicrobiana, sobre todo en el caso de traumas oculares, ¿no? 43% de cultivos se encuentran 2 o más organismos bacterianos. En el caso del trauma, los estafilococos epidermidis y Fusarium. Entonces, la defensa del huésped y los factores de riesgo son puntos muy importantes, ¿no? Estábamos conversando que el ojo tiene las formas de repeler de alguna manera la posibilidad de infección y de llegar a hacer una queratitis, ¿no? En este caso, tenemos la defensa de la superficie ocular con su película lagrimal que tiene efectos protectores, ¿no? Un volumen adecuado le da protección a la superficie ocular, también el drenaje adecuado. Cuando no hay un volumen adecuado, pues, por ejemplo, hablemos de los ojos secos evaporativos, ¿no? Definitivamente van a haber microlesiones del epitelio por donde se puedan generar puertas de entrada a bacterias, ¿no? Igual el drenaje adecuado en obstrucciones de vías lagrimales, por ejemplo, cuando hay un exceso de lágrima, es muy fácil de que el paciente comience a tener una recirculación de la lágrima defectuosa con aparición de secreción purulenta o mucopurulenta. Recordemos también que en la película lagrimal hay proteínas y componentes de complemento. Y enzimas como la lisozima, lactoferrina, betalicina y ceruloplasmina que se encargan del barrido de algunas bacterias que usualmente están llegando a la superficie ocular. También tenemos que tener en cuenta el efecto protector del epitelio. El epitelio corneal tiene su principal función es la de protección de la superficie ocular. Constituye este el principal mecanismo de defensa y como habíamos mencionado, la Neisseria gonorrea puede atravesar el epitelio corneal intacto, ¿no? Y bueno, en este reporte de queratitis bacteriana, de los patrones preferidos para la práctica, encontramos que uno de los factores de riesgo más importantes es el uso de lentes de contacto, ¿no? El uso de lentes de contacto, siempre cuando se vaya a prescribir o a indicar un lente de contacto para uso en pacientes que necesitan o que desean lentes de contacto, pues hay que conversar previamente con ellos sobre las posibilidades de contaminación, en este caso de queratitis, ¿no? Siempre hay que ponerlos en el peor de los escenarios, no con la intención o el ánimo de asustarlos, sino más bien de crear la conciencia de que el lente de contacto es un cuerpo extraño, ¿no? Muchos pacientes a veces llegan al consultorio pidiendo lentes de contacto cosméticos o niños, ¿no? De 15, 16 años que no quieren usar lentes de montura y desean, pues, que como regalo les den un lente de contacto. Entonces, hay que tener en cuenta siempre la posibilidad de la infección bacteriana a nivel corneal, ¿no? Con elementos que son bien agresivos como la pseudomona, por ejemplo, cuando no son bien utilizados o cuando el niño de repente se va a la playa con el lente de contacto, o cuando se mete a la piscina con el lente de contacto, las acantamuevas, las amuevas de vida libre, o de repente cuando se duerme toda la noche con el lente de contacto, ¿no? Y bueno, acá, como la revista está en inglés, no he podido hacer la traducción, las disculpas del caso. Pero acá hay una lista de posibles alteraciones que generen lesiones debidas al lente de contacto en el epitelio y que por ende lleven a una queratitis bacteriana, ¿no? Por ejemplo, acá, contaminación del case, del lente de contacto, del estuche, dormir toda la noche, sobreuso del lente de contacto, que la sustancia de desinfección sea inefectiva, que en lugar de colocar el líquido se coloque agua en el lente de contacto, que haya pobre higiene, siempre a la persona que usa lente de contacto pedirle que muestre sus uñas, ¿no? Las manos bien limpias siempre.
Eh, el uso de lentes de contacto no regulados, los que se compran por cuenta propia, sin supervisión médica, o los lentes de contacto que son del tipo cosmético. Compartir los lentes de contacto también es un factor de riesgo, eso no debería hacerse. Nadar con los lentes de contacto en las piscinas. Ángela, ¿me puedes abrir? Traumas oculares, mientras está usando cuerpos extraños, la caída de cuerpos extraños, perdón, mientras está usando lentes de contacto, cirugía ocular previa tratada con lente de contacto, y bueno, pacientes que están usando alguna medicación, ¿no? Como corticoides, por ejemplo. Una medicación inmunosupresora. Qué mala gente. Bien. Entonces, también otros factores de riesgo para llegar a ser queratitis bacteriana, tenemos pérdidas de suturas, deficiencia de la lágrima, anomalías de los párpados, ¿no? Ya sea entropion, ectropion, cambio de la dirección de las pestañas, ¿no? Acá entra a tallar mucho las queratitis bacterianas por estafilococos, ¿no? En donde la pestaña destruye o altera el epitelio y como hay mucha cercanía entre, entre la piel y el epitelio corneal, pues es muy fácil que los estafilococos lleguen a la superficie corneal, ¿no? En casos de blefaritis sobre todo. Las queratopatías neurotróficas, los desórdenes en donde hay lesiones corneales recurrentes, como por ejemplo las queratopatías bulosas o defectos corneales persistentes, queratitis virales como el herpes, por ejemplo, también predisponen a la posibilidad de queratitis bacteriana, que hayan lesiones bulosas o del epitelio corneal. Y las condiciones sistémicas, siempre pensar en pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? Siempre preguntar si están controlados, si están haciendo si están siguiendo sus tratamientos, y hasta cuánto están controlando su glucosa, ¿no? Algunos pacientes diabéticos podrían asumir de que el control es sacarse sangre cada cierto tiempo, independientemente del valor o del número que encuentren en el dosaje de glucosa, ¿no? Pero hay que hacerles o recalcarles que el control es debajo de cierto valor, ¿no? Eh, Enfermedades del tejido conectivo, enfermedades reumatológicas, alteración dermatológica y de las membranas mucosas como el Steven Johnson, por ejemplo, también condicionan a lesiones queratíticas, ¿no? El estado de inmunocompromiso, la atopía, dermatitis atópica o blefaroconjuntivitis, la deficiencia de vitamina A, los neurinomas del acústico, sobre todo los operados que pueden tener lagostalmos persistente o parcial, ¿no? Por defecto del séptimo nervio palpeneal. Bien, cuando en la historia natural tenemos la bacteria llega a la superficie, lógicamente va a encontrar la puerta abierta por medio de una lesión del epitelio corneal. Hay una invasión bacteriana del tejido corneal que conlleva a inflamación corneal por eliminación de sustancias que producen proteolisis. Y esta inflamación va a contribuir a la vez que la bacteria genera destrucción en el tejido a un daño y liquefacción tisular, ¿no? Que llevan a lo que conocemos nosotros como el melting corneal. En cuanto a la etiología, habíamos mencionado que se pueden aislar bacterias gram positivas, gram negativas y una flora mixta, ¿no? Dentro de los gram positivos comúnmente aislados, Staphylococcus aureus, y los estafilococos coagulasa negativos en su mayor cantidad, ¿no? Los bacilos gram positivos tenemos los propionibacterium especies y los mycobacterium especies. Y dentro de los gram negativos podemos encontrar bacilos gram negativos como la pseudomonas aeruginosa en su mayor cantidad, Serratias también. Los gram negativos como hemófilos influenza y otros hemófilos. Y bueno, cocos gram negativos, acá hay que tener en cuenta siempre la Neisseria gonorrea.
la posibilidad de que haya una infección por Neisseria gonorrea o especies de Neisseria. Bien, para llegar al diagnóstico siempre tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no? Desde el ingreso del paciente al consultorio, hacer las consultas del caso, desde cuándo empiezan los síntomas, cómo son los síntomas. Por lo general son pacientes que llegan lagrimeando, con dolor, no pueden exponerse mucho a la luz, hay ojo rojo, hay descarga, descarga purulenta, mucopurulenta. El paciente refiere que tiene visión borrosa, le ha bajado la visión. Refiere dolor intenso, por lo general llega con la mano en el ojo. Y bueno, el paciente puede determinar exactamente cuándo es que ha comenzado la molestia, ¿no? Hace 2 días, hace una semana, ¿no? Les da información del caso. Siempre remitirse a la pregunta clave, siempre pensar o preguntar si es que está usando lentes de contacto, ¿no? Si durmió a la playa, si se durmió con el lente de contacto toda la noche, o si fue a la playa, a la piscina. Preguntarle si están desinfectando usualmente sus lentes de contacto con las sustancias adecuadas. Eh, eh, si usa lentes de contacto cosméticos. Una vez hace algún tiempo llegó al hospital un paciente con una queratitis por lentes de contacto, ¿no? El paciente usaba un lente de contacto de tipo gas permeable. Y el paciente tenía una queratitis por lente de contacto, y cuando se le preguntó pues, cómo desinfectaba su lente de contacto o cómo le daba mantenimiento cuando estaba en el ojo, el paciente pues lo que me dice es, sí, doctor, yo lo que hago es me saco mi lente de contacto, lo meto en mi boca, lo humedezco y me lo vuelvo a poner, porque nunca he tenido problema con eso, o sea, así lubrico mi superficie ocular, ¿no? Entonces, lógicamente es un riesgo tremendo ponerse lente de contacto en la boca, pues, ¿no? O sea, pues, este paciente nadie le había comentado eso, se hicieron las medidas correctivas del caso. Y bueno, este paciente felizmente mejoró, ¿no? Pero imagínense ustedes el riesgo al que se somete un paciente por desconocimiento, ¿no? Cuántas bacterias que tenemos en la boca. Antecedentes oculares como historia de queratitis por virus del herpes, queratitis previa, o que el paciente tenga síndrome de ojo seco, o que haya tenido cirugías oculares como refractivas, cosméticos, de párpados, cirugías de catarata, por ejemplo, o trasplantes corneales, ¿no? También averiguar sobre el estado inmune del paciente dentro de los antecedentes sistémicos, si es un paciente diabético, si es un paciente inmunodeprimido, si es un paciente VIH positivo. Se utilizan medicaciones sistémicas como corticoides, por ejemplo, a alta dosis, a dosis inmunosupresoras. Historia de medicación para infecciones sistémicas, como para tratamientos para estafilococo meticilin resistente, o para tuberculosis multidroga resistente, también es importante preguntar. Bien, dentro del examen físico siempre a la cabeza hacer agudeza visual, siempre. No se olviden nunca hacer agudeza visual, y pasar a veces nos llama la atención tanto el cuadro que lo primero que queremos es ver qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Pero tomémonos un tiempo, coloquemos al paciente frente a la cartilla Snellen a la distancia adecuada para poder hacer la agudeza visual, debido a que esto también constituye un parámetro médico legal, ¿no? O sea, si no sabemos con qué agudeza visual llega el paciente, no vamos a saber tampoco cuál es la evolución y con qué agudeza visual puede terminar el tratamiento del paciente. Y bueno, ahí si no tenemos cuidado hasta podemos ganarnos alguna denuncia, ¿no? Hacer una evaluación del examen, una buena evaluación del utilizando el examen externo, cuando llegue el paciente, ver cómo es su fase, su posición, su expresión, viene cogiéndose el ojo, tapándose el ojo con una gasa, con una venda, cómo están los párpados, si están contracturados, si el paciente tiene una facies dolorosa, eh, si el paciente tiene signo de Bell, cómo está la hendidura palpebral, si está abierta totalmente, si el paciente puede movilizar normalmente los párpados, si la conjuntiva está roja o está normal, si
está roja o está excesivamente pálida, debe llamar la atención. Si hay buen menisco lagrimal o si hay excesivo menisco lagrimal. Y si el paciente tiene una buena sensación corneal. Recordemos que en casos de queratitis por virus del herpes, el paciente va a tener una disminución en la sensibilidad, o si tiene el paciente algunas cicatrices previas, algunos leucomas estromales, podría también tener una disminución de la sensación corneal. Y bueno, acá algunas características con las cuales llega el paciente con la mano en el ojo, ¿no? Tiene mucha fotofobia. Cuando son niños es todo un reto poder examinarlos porque el niño está fastidiado, viene con malestar, con dolor. Y además eso hay que agregar pues que el niño tiene mucho miedo a veces a acercarse al médico, ¿no? O que el médico le ponga algunas gotas o el solo hecho de que se acerque el médico pues ya genera la negativa del niño, ¿no? Así que hay que a veces armarse de paciencia y poder examinarlo, ¿no? Cuando son, por ejemplo, traumas o accidentes laborales, por lo general el paciente viene con un parche, por lo general, que sea colocado en el tópico o en el centro donde es atendido. Y algo que describen mucho los pacientes es que están viendo que está apareciendo un punto blanco y que está creciendo, ¿no? Siempre hay que preguntar desde cuándo apareció ese punto blanco y si han visto que está creciendo cada vez más. Los pacientes pueden referirlo, pueden reportarlo, nos comentan que va creciendo, o que estaba más chiquito y ha ido creciendo, o que comenzó como un puntito blanquito chiquito y ahora está más grande, ¿no? Eh, También, bueno, algunos pueden notar incluso la presencia de hipopios, ¿no? Una mancha blanca en la parte inferior. Y bueno, acá hay algunas fotos de lo que podemos encontrar al momento de hacer el examen clínico. Estas son del libro de Ellenstein. Vemos acá, por ejemplo, una necrosis periférica en anillo, ¿no? Y esto es lo que estaban mencionando, que producen la queratitis bacteriana, que es la licuefacción del tejido que adopta esta forma, ¿no? Media blanca algodonosa alrededor en la zona periférica. Esto simula mucho a las queratitis por acantamuevas, pero también se ve muy frecuentemente esta queratitis en anillo en pacientes que usan lentes de contacto, ¿no? Eh, Acá hay una queratitis por lentes de contacto por pseudomonas, donde se ve una úlcera central con un halo de inflamación y un poco de hipopio en la parte inferior. El ojo está también un poco irritado, ¿no? También un trasplante de córnea infiltrado por estafilococos, coagulasa negativos. Vemos acá en esta zona, en una zona donde se ha retirado un punto previamente, la colonización por estafilococos coagulasa negativos. Hay que tener mucho cuidado cuando se retiran los puntos, ¿no? Siempre que uno retire el punto no es solamente sacarlo, cortarlo y a veces lo dejamos, a veces lo retiramos, pero siempre hay que darle una cobertura antibiótica al paciente porque basta con que se introduzca una bacteria en el canal que deja la sutura y es muy probable que comience a lesionarse, a llevarse el botón corneal, ¿no? Acá tenemos una fotografía de una queratitis por Mycobacterium no tuberculoso, ¿no? Donde hay un infiltrado debajo de la lamela post-LASIK y hay un infiltrado lamelar estromal, ¿no? Esto en realidad es una verdadera desgracia tanto para el paciente como para el médico, ¿no? Nadie, en su sano juicio, ningún colega, pues yo asumo de que quisiera tener una queratitis de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, a veces tocan estos casos que hay que poder informar al paciente y lo que es importante acá es darle el tratamiento, ¿no? Las úlceras corneales pueden ser también no dolorosas por moraxelas. Hay pacientes que pueden tener su úlcera eh, constantemente o por mucho tiempo y no sentir dolor. Cuando es así hay que tener mucho más cuidado todavía, ¿no? Porque una úlcera no dolorosa posiblemente nos hable también de la presencia de una queratitis neurotrófica con infecciones posteriores o colonizaciones por bacterias, ¿no? En este caso es una úlcera por moraxela, bien definida, bien delimitada, ¿no? Con un halo periférico, pero bien definida, no hay manchas algodonosas ni lesiones satélites alrededor.
Y eso caracteriza muchas veces a las úlceras micóticas o las queratitis micóticas, que nos permite a veces diferenciarlas muy bien de las queratitis, perdón, las bacterianas de las micóticas, ¿no? Acá en Ica, como Ica es una zona agrícola eminentemente, lo que tenemos bastante son úlceras micóticas, ¿no? Sobre todo en época de ciertas cosechas, la cosecha de la cebolla, por ejemplo, ¿no? Cuando es cosecha de cebolla comienzan a llegar por día 3 o 4 personas con sus queratitis micóticas, y algunos llegan ya en estados un tanto avanzados, otros llegan muy temprano, que es más fácil pues hacer el diagnóstico y el tratamiento. En caso de que cuando llegan las queratitis micóticas ya un tanto avanzadas, lo típico es que encontremos una deformación de la córnea con lesiones proteolíticas del estroma, y algo característico son lesiones satélites, ¿no? Lesiones algodonosas satélites que se dan por 3 o 4 o 5 alrededor de la lesión principal. En la úlcera bacteriana, con la queratitis bacteriana, lo más común es una localización bien delimitada, bordes nítidos, ¿no? En el caso de la micótica, los bordes son más bien difuminados, borrosos. Y no hay, en el caso de la queratitis bacteriana no hay lesiones satélites, o sí las hay, pues también las son en poca cantidad, a veces es una, y bien delimitada también, ¿no? Bien delimitada. Aquí hay una imagen de necrosis central, se deja ver transparente o un poco más transparente el centro de la lesión, los bordes siguen siendo nítidos y hay un melting e infiltrado estromal. Y acá hay una pequeña lesión satélite, como les mencionaba, pero bien localizada, bien delimitada. Hay un infiltrado estromal también. Eh, a diferencia de las micóticas, en donde no solamente es una, sino son 2, 3, 4 lesiones periféricas, ¿no? Y también de bordes difusos, eh, difuminados, ¿no? La queratitis por Staphylococcus aureus puede ocasionar un anillo de respuesta inmune y un infiltrado querático superficial. El anillo de respuesta inmune es la posibilidad que tiene la córnea de defenderse de alguna manera activando su respuesta celular inmune, ¿no? Trata de localizar de alguna manera la infección y trata de erradicarla de alguna manera, pero algunas veces más bien este anillo de respuesta inmune genera mayor lesión del tejido al eliminar algunas enzimas de la respuesta celular. La úlcera coronar periférica por Staphylococcus aureus también es muy común en casos de pacientes que tienen sobre todo blefaritis seborreica, ¿no? Vemos acá este paciente que tiene el borde del párpado con meibomitis, con una gran cantidad de secreción grasa, ¿no? Se notan acá las glándulas de meibomio tumefactas, ¿no? Eh, Se ve también un ojo bastante irritado y se ven más o menos puntos blancos que coinciden con la salida de las glándulas de meibomio en esa dirección, ¿no? Tiene la forma de la arcada del párpado, ¿no? Entonces, por esto es importante tratar bien o tratar de darle un adecuado manejo a las blefaritis, ¿no? Las blefaritis no es solamente que te produzcan el ojo rojo y le deje su lavado de párpados y todo eso, ¿no? Sino que pueden llegar a producir queratitis bacterianas que se pueden salir de control, ¿no? Si es que no las diagnosticamos o no las tratamos a tiempo. Y bueno, esta es una necrosis por pseudomonas. Vemos acá prácticamente no hay córnea, ¿no? Está todo infiltrado y infiltrado denso. Y hay descarga mucopurulenta abundante, ¿no? Hay un melting que uno coge, toca con el hisopo la córnea y se levanta como si fuera pues una gelatina, ¿no? Una queratitis no, por Mycobacterium no tuberculoso, en donde hay infiltrado estromal denso. En este caso vemos bordes difuminados, no es lo típico de la queratitis bacteriana. Por lo general los bordes son bien delimitados, pero aún así, los bordes difuminados son más típicamente los de las queratitis micóticas, habíamos comentado, pero en este caso el borde, a pesar de ser el borde difuminado, está mucho mejor localizado que en una queratitis micótica, ¿no? O sea, uno podría
así a simple vista, sin haber hecho ningún tipo de cultivo ni nada por el estilo, podría sugerir la posibilidad de que es una queratitis bacteriana en este caso, teniendo en cuenta también el antecedente y los datos que nos proporciona el paciente, ¿no? Hay desepitelización, lesión del epitelio, y bueno, acá en este tipo de queratitis, en esta foto no se aprecia hipo, ¿no? Esta es una queratitis por pseudomonas por un lente de contacto que simula la queratitis por acantameba, ¿no? Recuerden que las amebas de vida libre también son un problema cuando se meten en la córnea, no hay forma de detenerlas muchas veces, ¿no? Entonces, la queratitis por pseudomona puede simular esta forma de anillo periférico que va avanzando hacia la zona periférica y que va destruyendo el tejido y va dejando la parte central transparente, pero va deteriorando la parte periférica, incluso a veces haciendo escleritis. No solamente una queratitis, sino escleritis por em, la pseudomonas, ¿no? Queratitis infecciosa por Streptococcus viridans. Vemos acá en un botón corneal, vemos acá una imagen que se asemeja mucho al- a los cristales del hielo, ¿no? Cuando tengamos estas características así puntiformes, tipo cristales, debemos pensar en la posibilidad de Streptococcus viridans. Bueno, los métodos diagnósticos los ideales son los frotices y cultivos, ¿no? Es lo ideal para poder diagnosticar algo. De lo que adolecemos nosotros es un laboratorio de microbiología para poder hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos cuadros más, el diagnóstico lo hacemos clínico, iniciamos el tratamiento empírico, ¿no? Y hacemos seguimiento casi a diario al paciente para poder o tener la posibilidad de hacer un cambio de medicación en el paciente, ¿no? No contamos con laboratorio de microbiología, no le resulta a veces al paciente tener que irse hasta Lima para poder hacerse el estudio microbiológico y luego regresar. Y cuando el paciente lo hace, pues ya muchas veces no regresa, se queda en los grandes hospitales siguiendo ya el tratamiento con los especialistas en córnea, ¿no? Entonces, para poder hacer el froticultivo tenemos que tener un infiltrado corneal central profundo asociado con infiltrado estromal o que tenga melting, ¿no? Cuando hay una infección crónica o sin respuesta a antibióticos de amplio espectro, deberíamos pedir un froticultivo. Cuando hay una historia de cirugía corneal previa, también recuerden que cuando el paciente ha tenido una cirugía corneal previa, el paciente ha sido sometido al uso de antibióticos, ¿no? Por lo general de amplio espectro para que no se contamine. Entonces, para que aparezca una queratitis bacteriana en un paciente que ya ha tenido una cirugía corneal previa, quiere decir que este paciente posiblemente no vaya a responder como nosotros esperamos del tratamiento que de común le damos a las queratitis bacterianas, ¿no? Cuando haya un paciente que tenga características clínicas que se salen del patrón, deberíamos pensar básicamente en microorganismos no bacterianos, ¿no? Pero esto tiene que asociarse también al antecedente que nos menciona el paciente, ¿no? Al tipo de trabajo, por ejemplo, o a la actividad que desarrolla el paciente o en dónde se produjo la lesión. Eh, Cuando hay infiltrados múltiples en la córnea, también debería uno pensar en la posibilidad del uso de lentes de contacto. Cuando veamos también un anillo, ¿no? En la lesión como anillo, también deberíamos pensar o preguntar si el paciente está usando lentes de contacto. Y algo importante, ¿no? A veces nos gana el ímpetu de querer saber qué está pasando y queremos ya hincar el ojo, ¿no? Nunca hacer el cultivo de humor acuoso o de humor vítreo, a menos de que estemos o de que tengamos una alta sospecha de que hay endostalmitis, ¿no? Porque podríamos complicar al paciente, ¿no? Solamente en esos casos. Y bueno, una recomendación para usar test diagnósticos, cultivos y tinciones vitales es cuando los factores sean los siguientes, ¿no? Cuando la lesión sea pequeña, periférica y no haya melting estromal, el cultivo básicamente es opcional, ¿no? O sea, deberíamos reservarlo para otros momentos.
podríamos hacer una tinción con gran gienza. Cuando la lesión es grande, central, hay un melting estromal marcado, tiene una apariencia crónica, atípica, ahí está indicado el cultivo, ¿no? Ahí deberíamos pensar en la posibilidad, ¿no? También deberíamos mandar a cultivar siempre que el antecedente sea el lente de contacto, mandar a cultivar el lente de contacto y el líquido de los lentes de contacto, ¿no? Y ver también cómo está el case, el estuche del lente de contacto, porque ustedes van a ver cuando les entreguen el lente de contacto en el estuche, si el estuche está negro con la superficie marrón, ¿no? O la tapita está sucia, pues ustedes ya tienen una idea de más o menos cómo está manejando el lente de contacto del paciente, ¿no? Recuerde que esos lentes de contacto, esos estuches actualmente tienen la tapa enroscable, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la tapa sucia para desenroscar el lente de contacto, van a utilizar las manos y lo que sigue a continuación es destaparlo y meter el dedo con el que han estado tocando esa tapa sucia al lente de contacto y lo que sigue es ponerse el lente de contacto en él, ¿no? Entonces, eh, lo ideal pues sería que se laven las manos después de destapar, ¿no? Lavarse las manos, pero es muy poca gente, creo yo, hace o sigue esa recomendación, ¿no? Eh, Cuando realizar una biopsia corneal, ¿no? La biopsia corneal hay que tener en cuenta que se debe realizar para hacer un cultivo o para hacer un examen histopatológico, ¿no? En los cultivos sale en 42% positivo, y en los exámenes histopatológicos 40% positivo. Muchas veces se usan trépanos dermatológicos que son pequeños, ¿no? De 3 o 4 milímetros de diámetro, dependiendo de los límites o del tamaño de la úlcera. Eh, Se pide cuando hay una mala respuesta al tratamiento, cuando a pesar de haber hecho un cultivo por frotis, pues encontramos resultados, aplicamos tratamientos y no hay respuesta, ¿no? O cuando tenemos cultivos negativos, hemos hecho los frotices y en más de una oportunidad siguen saliendo negativos. Eh, Cuando hay abscesos profundos y no tenemos una lesión superficial, pero se está viendo el absceso y el absceso sigue creciendo a nivel estromal con bordes difuminados, la literatura recomienda pasar o interiorizar o introducir una sutura de bicril a través del absceso y cultivar ese bicril que ha pasado por el absceso, ¿no? Lógicamente, con posibilidad de que se propague un poco más la infección, pero si lo que se quiere es determinar qué microorganismo está produciendo el absceso, lo que se sugiere es introducir el bicril, ¿no? Y cuando se ha producido una lesión después de post-cirugía LASIK, lo que se sugiere es retirar el flap, ¿no? Cuando el flap está siendo destruido por la bacteria, ¿no? Lo que se puede hacer es retirar el flap y cultivarlo o hacerle un examen histopatológico. Y bueno, acá esto no tiene que ver con la charla, pero les mencionaba, hay formas de, por ejemplo, esta imagen, es una ameba de vida libre, una cantamueva, un protozoario, ¿no? Acá la imagen es muy parecida a la de una pseudomona, ¿no? Que se genera por lente de contacto, una imagen en anillo, como les comentaba, con el centro un tanto más claro. Y cuando se hacen microscopías confocales, se puede ver los quistes, acá se ve el quiste de la cantamueva, ¿no? Un diagnóstico diferencial, lo que no se encontraría en caso de queratitis bacteriana, o los trofozoitos, ¿no? Se ve un trofozoito de acantamueva, ¿no? O sea, el diagnóstico diferencial con un microscopio especular se podría llegar al diagnóstico. Bueno, tener en cuenta en las queratitis bacterianas que pueden haber también infecciones por patógenos no bacterianos, como hongos parásitos, ¿no? Protozoarios, como las acantamuevas, los nematodes, como cisticercos, virus, como el virus del herpes simple, virus del herpes zóster, muy comúnmente asociados, o que pueden simular también inicialmente una queratitis bacteriana, ¿no?
También tener en cuenta que no toda ulceración o edema de la córnea por lente de contacto tiene que ser una queratitis bacteriana. Lógicamente es lo que más nos asusta, lo que más nos preocupa, ¿no? De que tengas una pseudomonas por un lente de contacto, pero también hay que tener en cuenta la posibilidad de que al haber dormido, por ejemplo, toda la noche con lente de contacto se genere más bien una ulceración hipóxica, ¿no? Que consiste en que el lente de contacto evita la transmisión de oxígeno adecuada y por ende la córnea se edematiza y aparece una ulceración, por lo general, en el centro de la córnea. Lógicamente, uno va ante la posibilidad del lente de contacto por la alta posibilidad de infección, lógicamente se debería dejar antibióticos, pero hay que ver el curso también, porque las ulceraciones hipóxicas por lo general suelen mejorar rápidamente, ¿no? A retirar el lente de contacto, el paciente comienza a tener una mejor difusión de oxígeno a través del epitelio remanente y la alteración mejora rápidamente. Muchos de los patógenos muchos de los que hemos visto anteriormente, hongos, parásitos, virus, suelen sobreinfectar con bacterias, sobre todo los hongos, ¿no? Los hongos generan un film, una membrana ahí de bacterias que a veces es difícil de tratar, ¿no? Y que se debe de eliminar con un bisturí mientras se está haciendo recubrimiento conjuntival, por ejemplo, ¿no? Enfermedades sistémicas, tener en cuenta enfermedades del tejido conectivo, tener en cuenta enfermedades como artritis reumatoide, como lupus eritematoso, vasculitis como poliarteritis nodosa, granulomatosis y poliangitis, tener en cuenta la posibilidad de sarcoidosis también, desórdenes dermatológicos como la rosácea, que es muy importante diagnosticar, y que el paciente puede vivir con su rosácea por mucho tiempo y no darse cuenta que tiene su rosácea, ¿no? El paciente lo ve como algo normal, se ve chaposo, dicen algunos pacientes. Alguna vez he mandado a algún paciente con rosácea al dermatólogo y me han sabido decir, no, doctor, yo toda la vida he sido así, si a mí me dicen colorado, yo soy chaposito, ¿no? O sea, esas cositas a veces que nadie ve, ¿no? Porque el paciente viene con una bolsa también de medicamentos que ha ido recolectando de oftalmólogo en oftalmólogo, pues pueden hacer la diferencia, ¿no? También tener en cuenta la posibilidad de trauma corneal químico, en donde, como les comentaba, podía tener infecciones sobreagregadas y el paciente por lo general viene con el ojo blanco, ¿no? O sea, ahí en un trauma corneal químico el paciente no necesariamente viene con el ojo rojo, ¿no? Que no es signo de bienestar en realidad, el que no esté el ojo rojo, en este caso en trauma ocular químico, más bien lo que nos debería preocupar es de que haya una necrosis también de la esclera, ¿no? Los objetivos del tratamiento son reducir el dolor hasta poder eliminarlo, y eliminando paulatinamente, reducir la secreción purulenta o mucopurulenta hasta eliminarla. También reducir los edemas de párpados, la inyección conjuntival hasta que desaparezcan. Delimitar el perímetro del infiltrado estromal, o sea, lo que queremos es que no siga avanzando la lesión y que esta más bien vaya disminuyendo poco a poco. Disminuir el edema del estroma, la placa inflamatoria en el endotelio, cuando la hay, esa placa inflamatoria endotelial muchas veces es muy difícil de tratar o de reducir. Tratar de reducir también la inflamación y el flare, si es que lo hubiera. Pero sobre todo lo que buscamos con el tratamiento es iniciar la reepitelización. Recordemos que con la reepitelización se comienza a disminuir también la posibilidad de sobreagregación bacteriana, ¿no? Y también la idea es reducir el melting, ¿no? Reducir la proteólisis que generan las enzimas, tanto de las bacterias como de algunos elementos celulares de defensa. Bueno, también es importante hacer hincapié en la educación del paciente con respecto al uso de los lentes de contacto, lo que habíamos mencionado anteriormente, lavarse bien las manos, mantener una solución adecuada, cambiar la solución todos los días, ¿no? Evitar el contacto con las manos sucias, el lente de contacto, eh, reemplazar el lente de contacto cuando la empresa que se los ha vendido, pues, del el tiempo, ¿no? Que tiene que usar el lente de contacto. Hay gente que dice, bueno, mi lente de contacto me salió muy bueno porque ya era para 3 meses y ya llevo un año y no se malogra, ¿no? O sea,
es muy bueno, es perfecto ese lente de contacto, por eso el paciente no lo cambia hasta que se malogre, hasta que se rompa. ¿No? Si el lente de contacto es para 3 meses, pues cámbialo a los 3 meses, ¿no? Si el lente de contacto es para el mes, cámbialo al mes. Y algo que yo le sugiero al paciente es que no duerman nunca con el lente de contacto así la casa diga pues que el lente de contacto es ideal para dormir con él o que lo tienes que cambiar a la semana. En realidad los ojos podrían no responder igual en todos los casos, ¿no? Y podría tener el paciente una úlcera bacteriana muy fácilmente. Eh, bueno, acá algunas terapias para organismos cuando tenemos gram positivos deberíamos pensar en el uso de cefazolina, vancomicina, bacitracina, fluoroquinolonas en el caso de bastones gram negativos, ya agregar tobramicina, gentamicina, aunque la gentamicina actualmente pues la dejan hasta en las farmacias, ¿no? O sea, hay mucha resistencia actualmente, pero es el tratamiento de elección, ¿no? Ceftazidima, fluoroquinolonas, los cocos gram negativos, ya pensar en ceftriaxona, ceftazidima, alguna cefalosporina de tercera, eh, bastones gram positivos, amicacina, claritromicina, acitromicina y fluoroquinolonas, y en bastones gram positivos como la nocardia, por ejemplo, usar amicacina, trimetoprim, sulfametoxazol, ¿no? También tener en cuenta el tiempo de uso de los medicamentos sistémicos. Algunas veces es necesario dejar antibióticos sistémicos como la amicacina, por ejemplo, ver el tiempo de nefrotoxicidad o de ototoxicidad, ¿no? Bueno, lo que tenemos siempre a la mano son las quinolonas, ¿no? Son un poco caras, pero tienen todavía un amplio espectro demostrado como monoterapia y también en terapia combinada. ¿Cuándo se debe sospechar de que hay resistencia a las quinolonas? Cuando el paciente ha recibido tratamiento sistémico previo con fluoroquinolonas o cuando hay una cirugía previa a la aparición de la úlcera, lo que mencionaba anteriormente. Recordemos que por lo general uno le deja una quinolona de antibiótico al paciente posoperado oftalmológico, ¿no? O cuando el paciente no sabe que le dieron, ¿no? Que es lo común, ¿no? O sea, el paciente que es nuestro paciente, después de la operación va a venir con nosotros si es que tiene alguna complicación porque nosotros lo hemos operado, ¿no? Pero si es un paciente nuevo, muchas veces llega y no sabe qué le dieron. Me dieron una gotita de tapita blanca, una gotita de tapita celeste, así como la que está ahí, le señala el anestésico, ¿no? Pero el paciente, muy pocas veces el paciente nuevo va a llegar con información sobre su medicación. Cuando la terapia no dé resultados, el paciente no se acuerda de lo que le han estado dando, lo más probable es que el microorganismo sea resistente a la fluoroquinolona, ¿no? En ese caso tenemos que pensar en la posibilidad del uso de antibióticos fortificados, ¿no? Que cada vez se usan menos, pero que nos sacan de apuros. O sea, eh, siempre lo menciono y el doctor Barriga aquí presente no me deja mentir. Cuando antes no se disponía de la medicación como la tenemos ahora a la mano, pues el oftalmólogo tenía que utilizar antibióticos fortificados y se usaban mucho en postoperatorios cuando las técnicas de catarata pues estaban en pleno desarrollo, ¿no? Entonces los antibióticos fortificados eh, son una buena opción, son una gran opción. Claro, no usar indiscriminadamente, pero hay que tener siempre a la mano esa posibilidad de preparar los antibióticos fortificados con las medidas de protección del caso, ¿no? ¿Cuándo? Si no hay respuesta al tratamiento, cuando hay una infección severa que no mejora pues, con el tratamiento, no vemos signos de mejoría y más bien se ve progresión del cuadro, debemos de pensar en la posibilidad de agregar antibióticos fortificados, ¿no? Ahora, en esta época de pandemia, se ha visto también un fenómeno, ¿no? Que es el que mucha gente se está automedicando con medicamentos como vancomicina, por ejemplo, en casa, como ceftriaxona en casa, ¿no? Y eso yo creo, no he visto ningún reporte, pero por lo que nos ha demostrado el comportamiento de resistencia bacteriana, pues eso va a generar resistencia también a muchos microorganismos que antes se consideraban eh, de, de vida comunitaria, ¿no? O sea,
estamos dándole las herramientas a las bacterias para que nos sigan ganando la batalla, ¿no? El uso de corticoides es discutido, el uso de corticoides. Mucha gente, muchos colegas a favor, otros en contra del uso de corticoides. Se han revisado algunos artículos en donde, vamos a ver, no hay un protocolo o un resultado evidente en donde uno deba usar el corticoide, ¿no? Los que están a favor mencionan que son importantes porque pueden reducir la inflamación, pueden reducir la cicatrización, la neovascularización y el melting estromal, ¿no? Los que están en contra mencionan que retrasan la cicatrización epitelial, pueden empeorar la infección e incluso producir perforaciones corneales. Acá hay una revisión de Herretes de Cochrane, en donde hace una evaluación del estudio SCUT, ¿no? Hace en realidad una evaluación de 4 estudios, 3 de ellos mencionan de que no hay ninguna utilidad para el uso de corticoides, pero el más importante es el estudio SCUT en esta revisión, que es el estudio en inglés Steroids for Corneal Ulcer Trial. El ensayo es un ensayo clínico aleatorizado, doble enmascarado y controlado con placebo. Esto, ¿qué hicieron acá? Compararon el uso de corticoides con placebo, ¿no? Tratamiento de úlceras corneales que habían sido tratados previamente con moxifloxacino durante 2 días, y fue un estudio multicéntrico en Aravind, en la Universidad de California y en el Centro Médico Dorman Hitchcock. Se utilizó prednisolona fosfato sódico, ¿no? Recordemos que lo que tenemos, bueno, acá en Perú solo un laboratorio tiene prednisolona fosfato. La gran mayoría de laboratorios lo que tienen es prednisolona acetato, ¿no? Bueno, esta prednisolona fosfato era el 1%, y también, bueno, a los que recibían placebo, pues se les daba un placebo tópico, después de haber seguido moxifloxacino tópico al 0.5%. No mostraron resultados significativos de la agudeza visual a los 3 meses, tamaño de la cicatriz a los 3 meses o tasa de perforación entre los grupos corticoide y placebo, ¿no? Pero sí describieron beneficios en ciertos subgrupos, ¿no? Como por ejemplo, los subgrupos de baja visión al estudio del inicio, que tuvieron cuenta de 2 o menor, mejoraron 1.7 líneas a los 3 meses, ¿no? Un P de 0.03. Los que tuvieron el subgrupo de úlceras centrales mejoraron la agudeza visual, o sea, úlceras centrales de 4 milímetros en el centro, tuvieron una mejor agudeza visual corregida a los 3 meses, ganando 2 líneas. Los que tuvieron úlceras profundas al inicio del estudio obtuvieron mejores resultados con los esteroides tópicos, mejor de 1.5 líneas, con un P de 0.07, ¿no? Y el inicio temprano de corticoides mejoró en una línea frente al placebo la agudeza visual. En el caso del subgrupo de bacterias con monocardia, que mostraron infiltrados y cicatrices más profundos, luego de 3 meses no se obtuvo una diferente o una agudeza visual mejor frente al placebo, ¿no? Y las úlceras por pseudomonas tampoco mostraron un mejor desarrollo, un mejor beneficio con respecto a la adición de corticoides. Al respecto, no se puede decir, a pesar de que se revisaron estos estudios, no se puede concluir que hubo una evidencia sólida en cuanto a la efectividad del uso de corticoides y sobre todo en cuanto al uso, ¿no? A la seguridad, ¿no? En comparación con los que no recibieron corticoides, no se logró mejorar en el global, en el resultado final, ni la agudeza visual, ni el tamaño del infiltrado, ni el tamaño de la cicatriz, ¿no? ¿Cuándo está indicado el recultivo? Cuando no hay respuesta favorable al tratamiento, con resultados de cultivos negativos previos. Para poder hacer el recultivo se sugiere descontinuar el tratamiento 24 horas antes para incrementar el rendimiento del nuevo cultivo. Y también se debe recultivar una vez o 2 veces en medios de crecimiento que no son comunes, ¿no? Como una opción para buscar bacterias atípicas, ¿no? Bueno, este es un estudio donde también se muestran que las altas dosis de
de corticoides fueron beneficiosos en este estudio de Mateo muestra que el resultado de dar altas dosis de corticoides en los grupos de pacientes fue altamente beneficioso con un P altamente significativo, ¿no? 0.007. En cambio, los que tuvieron bajas dosis de corticoides eh, mostraron un P no significativo, ¿no? Y bueno, acá algunos medios de cultivo para transporte y suplementarios, ¿no? Los que se conocen en microbiología, el agar sangre, el agar chocolate, los más conocidos, ¿no? Agar manitol, sal, el Tiger Martin para buscar algunas especies patogénicas bueno, algunas especies de Neisseria, y los de transporte para aerobios y anaerobios, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre la posibilidad de métodos de transporte, ¿no? Sobre todo, como les mencionaba acá en ICA, que de repente no tenemos laboratorios a la mano, pero podríamos a veces solicitar el transporte del cultivo desde ICA hacia la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, el uso en caso complicado debe de tenerse en cuenta cuando hay integridad del ojo, del ojo anatómicamente o funcionalmente, y cuando hay riesgo de perforación o cuando hay un riesgo de endoftalmitis, que es lo más grave, ¿no? Usar tetraciclinas como doxiciclina, por ejemplo, para disminuir un tanto el melting, 100 miligramos cada 12 horas, el uso de membranas amnióticas, el uso de recubrimientos conjuntivales, el uso de cianocrilato en caso de perforación central. Hemos visto muchas fotos con lesiones periféricas, pero el centro un tanto adelgazado da la impresión de que fuera una úlcera limpia, pero en realidad es un adelgazamiento, ¿no? Con riesgo de perforación. Y a veces pues llegar a la queratoplastia penetrante, como en estos casos, ¿no? Acá hay una perforación central por una úlcera bacteriana que termina en trasplante corneal. Acá también una lesión cicatrizal en anillo con una lesión central que quita visión, resta visión, ¿no? Y que termina en un trasplante, ¿no? Estas son fotografías del Instituto Nacional de Oftalmología del área de córnea, ¿no? El servicio de córnea. Y bueno, tenemos en cuenta también los tratamientos emergentes como el uso de povidona iodina al 1.25% tópica que ha mostrado cierta efectividad para manejo de úlceras corneales bacterianas, y el uso de cross-linking también que está en estudio, ¿no? Se encuentra en estudio y que por los reportes está teniendo buenos resultados, sobre todo para atravesar el estroma en bacterias que están enquistadas, digamos, de alguna manera en el estroma, ¿no? El estroma corneal. Bien, como conclusiones, la queratitis bacteriana es una emergencia ocular, es todo un reto poder hacer un diagnóstico y tratamiento de la queratitis bacteriana. Siempre cuando llegue el paciente debemos de hacer el tamaño de la longitud, extensión y profundidad de la úlcera corneal, porque esos van a ser nuestros parámetros de referencia para saber si está mejor o si está peor, ¿no? El paciente nos va a preguntar siempre, doctor, ¿cómo estoy? ¿Estoy mejor? ¿Estoy mejorando? Y para poder saber eso necesitamos pues hacer una medición inicial y hacer seguimiento. La agudeza también, la agudeza visual también es importante. Tamaño del hipopion, si lo hubiera, ¿no? O sea, muchos hipopions mejoran a los 2 o 3 días, pero cuando pase ese tiempo y continúa el hipopion o va aumentando, ahí en realidad deberíamos ya tomar otras medidas, ¿no? Frotis y cultivo cuando sea necesario, seguimiento cada 24, 48 horas, el uso de corticoides siempre va a ser discutido. En lo que respecta personalmente, yo prefiero tratarlo sin corticoides, ¿no? Si es que en algún momento uso el corticoides cuando ya el cuadro está resuelto, ¿no? Para bajar un poco la inflamación posterior. Considerar la posibilidad de recultivos cuando no hay mejoría y considerar el tratamiento en situaciones especiales, como se ha mencionado el yodopovidona o el uso de crosslinking, ¿no? Bien, muchas gracias por la atención. Agradecer nuevamente